Con este videito entonces, el reto de tu vida. El reto de tu vida depende de diversos factores, ¿ok? Hay dos componentes que por supuesto son fundacionales. El primero, un componente de DNA, ¿ok? Naces con esta estructura cromosomática, te viene de familia. Y el segundo tiene que ver con el escenario que te rodee cuando naces. ¿No? Hay una demanda, hay una exhortación de parte del pequeño círculo que te rodea, ¿ok? No todos en esta vida tenemos esta actitud iracunda, ¿ok? Hacia nuestro pasado, presente sobre todo, y futuro. Esto revela, ¿ok?, cuál va a ser nuestra postura ante la vida. El ser humano de a pie, sígame porque esta parte es muy importante, no importa dónde vivas, en Bogotá, en Guayaquil, en Rosario, en Argentina, en La Serena, Chile, en Trujillo, Perú, en Brownsville, Texas, Estados Unidos, no importa dónde vivas, en El Salvador, no importa dónde vivas, Burgos, España, Guyana Ecuatorial, Tel Aviv, Israel, comunidad ladina, castellano, judío, no importa dónde vivas. Tú puedes tener una vida simplemente mediocre en términos de que no te exhortes, no te demandes a pensar de manera álgida, ¿ok? Esto es muy importante. El pensamiento álgido te va a exigir lograr ciertas hipótesis, ciertas tesis, ¿ok? Conclusiones que lamentablemente vas a tener que homologar, ¿ok?, en algún momento con un parangón epistemológico. Esta epistemología de parangón, ¿ok?, está reunida por un colectivo de mentes notables, ¿okay?, que más o menos entienden hacia dónde apuntas. Tiene que haber un grado de confiabilidad para que finalmente tu hipótesis redunde y sea suficientemente fuerte para ser aprobada, ¿okay?, por esta reunión de notables. ¿Okay? El pensamiento álgido no lo tienen todos. Yo diría que no llega al 3% de los académicos. ¿Ok? En inglés sería un scholar, sería una persona que está metida en investigación científica, generalmente son PhDs, profesores universitarios, pensadores, filósofos, ¿ok? Ahora bien, no todos tienen esta exigencia. Cuando tienes esta exigencia, tienes un problema. Vas a sufrir mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces no vas a contar con los recursos. Una cosa es que tú tengas el pensamiento filosófico y otra cosa es que puedas llevar a cabo tu pensamiento y otra cosa es que tengas además, cuidado con lo que voy a decir, una estructura de personalidad y pensamiento que te permita, escucha lo que voy a decir, poner en práctica, meterle primera, tomar la iniciativa de desarrollar este pensamiento filosófico, esta hipótesis, esta tesis que vas a tener que homologar epistemológicamente en un parangón científico con una reunión de notables. No quiere decir que porque tú estés abastecido de este pensamiento, estés sin capacidad de desarrollarlo. Y volvemos a la parábola de los talentos de Jesús. A uno le entrega 5, a otro le entrega 2 y a otro le entrega 1. El primero produce, el segundo produce y el tercero decide esconder el talento que se le había obsequiado para que lo hiciera producir
y se lo devuelve. No todos estamos en capacidad de cosechar de la siembra. No todos tenemos los recursos. Es por eso que el encuentro de dos personas tiene que guardar un correlato en el pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque tú puedes disfrutar del presente, pero no estás en capacidad de predecir de manera premonitoria lo que viene más adelante. Por eso muchas parejas fracasan, porque apuntan al aquí y ahora, pero el mañana es devastador. Porque la hipótesis de vida de ambos no coincide más adelante y tiene que ver con el deseo, con la persecución de la satisfacción, sobre todo la satisfacción inmediata, la gratificación inmediata, y la extinción de la compensación. Esto tiene mucho que ver con la psicología conductista de Thorndike, Edward Thorndike y Ivan Pavlov, ¿okay? Esto a principios del siglo XX. Eso es conductismo plenamente ruso-americano, que maneja y conduce la vida cotidiana de los americanos, de este país, ¿ok? Anyway, si tuvieras este pensamiento álgido, robusto, no necesariamente termina siendo sobrio. ¿Por qué? Porque para que se robustezca de sobriedad, tienes que tener algunas vías alternativas para sacarlo adelante. No todos podemos sacar adelante nuestro pensamiento. El pensamiento siempre tiene que ver con la categoría, con la estofa humana. De los que no se dedicaron a la estofa humana está Carlitos Darwin, que tuve la suerte de leer su maravilloso libro, The Origin of Species, el origen de las especies, pero que es una cosa voluminosamente impresionante, es impresionante. The Kingdom of Peru, con eso les digo todo, el que le entienda. Espectacular, pero es una cosa que uno dice, Dios mío, lo que escribió este señor, 1853, 54, 55. Asumía la reina Victoria en el Imperio Británico. Habían terminado las guerras napoleónicas hace 25 años, 30 años. Francia había tratado de reconstituir su monarquía. Se habían dado las independencias en Sudamérica. Cuba todavía seguía custodiada por los españoles, es decir, Estados Unidos ya casi festejaba 100 años de independencia. Muchas cosas se habían dado en aquel entonces. Los británicos se querían comer la China. Muchas cosas, ¿ok? El pensamiento suculento, ese pensamiento que apunta a la demostración tangible de una hipótesis, donde en la sociedad todo lo que tú pienses tiene que tener una plataforma que aterrice, escuchen lo que estoy diciendo, que aterrice en la colectividad, ¿ok? Todo lo que tú propongas tiene que tener una materialización en la comunidad, ¿ok? Esta materialización apunta a sumar. Tienes que sumar, tu pensamiento debe sumar. Cuando sumamos, estamos apuntando a que el hombre, el ser humano, pueda crecer. ¿Cómo? Satisfaciendo necesidades primarias. Todo lo que tú propongas debe apuntar al mejoramiento de la vida humana, de la condición humana. ¿Okay? A partir del pensamiento, tú logras urdir funciones que permiten finalmente desarrollar técnicas de superación de la tecnología incluso.
cuando tú tienes una idea, un pensamiento, y tú eres un científico de la medicina, vas a ir a resolver un problema del nervio óptico, vas a ir a resolver un problema del cerebelo, porque tú tienes una idea, tienes una hipótesis y la vas a poner en práctica, tienes que contar con los elementos. Tienes que pertenecer de repente a una universidad, ser parte de un panel científico de un hospital, que mira, yo pienso esto, yo pienso que tenemos que ir por estas células, yo pienso que tenemos que apuntar a la investigación de esta composición cromosomática que nos va a llevar a levantar a esta persona de un estado de discapacidad. Pero todo nace del pensamiento. Si no fueras un médico científico, tu pensamiento filosófico, desde el asfalto, ese es el asfalto, tiene que apuntar a resolver un problema de a pie, las ciencias políticas. Si tu pensamiento es álgido, tienes que apuntar a resolver los problemas del agua, ¿ok? Problemas de alimentación, problemas de estructuras, vías de comunicación, autopistas, aeropuertos, ¿ok? Tu visión política tiene que tener un correlato con el asfalto, con la vida cotidiana, como un silvestre de los seres humanos. No puedes pensar solamente con la intención de escribir un postulado tipo Jacques Derrida, grandísimo filósofo, pero que no le entiendes nada. Es muy difícil, es como estudiar a Jacques Lacan, psicoanalista post-era freudiana. Inmediatamente, a la muerte de Freud aparece Jacques Lacan y el psicoanálisis a partir del lenguaje, la formación del lenguaje. Es una locura, no le entiendes nada, no hay párrafo que se entienda. Bueno, es muy difícil entender un francés cuando escriben locura. Foucault, todos estos eran locos, pero no se les entiende nada. Que coman su queso, se tomen su vino y jueguen a la pelota y ya está, no se les entiende nada. Tiene que haber un correlato con la sociedad, loco. Todo lo que tú pienses tiene, por lo menos Sigmund Freud, su pensamiento tuvo un correlato, de última con la pulsión sexual, se acabó. La interpretación de los sueños, sí, interesante, pero sí, hay un correlato. De ahí que se han metido 18 o 15 años de terapia en Manhattan y Buenos Aires y Sao Paulo, y Londres y París. Cada loco con su tema, una locura, por Dios. Un culto satánico. Pero tu pensamiento, cuando tienes un pensamiento álgido, tienes que encontrar la vía para llevarlo a cabo. Ahora, ¿cómo llevas a cabo un pensamiento álgido? Tú eres el 2 o el 3% de los académicos. No todos tienen esta posibilidad. El académico normal, estamos hablando de gente de la academia, tiene una vida mediocre. ¿Ok? Su vida pasa por esgrimir la funcionalidad de lo que ha aprendido en la academia. ¿Dónde? En la facultad. No necesita más, tú no necesitas abrir la boca, no necesitas decir más nada. Todo está dado y punto, no tienes que avanzar. O coincides, o lanzas una diatriba, o haces comparaciones, pero no promueves hipótesis de pensamiento. No vas a crecer, nunca te vas a ganar un premio Nobel. ¿Ok? Hay un 2 o 3% que tiene un pensamiento que le impele a desarrollarlo y a corroborarlo en la sociedad, en la comunidad. No todos tienen esa capacidad. Ahora, tiene que haber un componente filosófico espiritual, ¿ok?, que ejerce de motor conductor para que esta persona busque la luz al final del túnel. Generalmente tiene que ver con un componente religioso, ¿ok? Generalmente está tirado del lado judeo-cristiano, judío, musulmán muy poco. El musulmán no se tira por ahí, prefiere contratar judíos o judeo-cristianos, en este caso americanos, franceses, alemanes, o directamente judíos de toda la diáspora
de toda la diáspora a nivel mundial, sobre todo judíos de Europa, ¿ok? Y judíos de Estados Unidos de las grandes facultades. ¿Por qué? Porque su pensamiento, el pensamiento de estos sujetos notables, siempre apunta a la consecución y materialización del progreso de la humanidad. Y están también, por supuesto, los derivados de una bomba nuclear. Porque muchos de estos grandes pensadores también han desarrollado hipótesis de pensamiento que finalmente van a liquidar a la generación humana. También está ese pequeño paquete, ¿ok? No nos podemos olvidar de ese lado del pensamiento. ¿Por qué? ¿Cómo comencé el video? Tienes que tener una actitud iracunda. Si tu actitud es iracunda, lo más probable es que te encuentres con las dos miradas, con una mirada positiva y una mirada negativa. Están los científicos del pensamiento que van a estar promovidos por cosas negativas. Eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Sobre todo en regiones donde están a la defensiva. Llámese Corea del Norte, llámese países musulmanes del Medio Oriente, siempre van a estar a la defensiva. La misma ex Unión Soviética, siempre van a estar a la defensiva. ¿Por qué? Porque consideran que son las víctimas. Después de las atrocidades que han cometido, y también se les ha pisado el territorio, ¿ok? Porque es la verdad, es la verdad. Desde acá de Occidente a veces nos creemos muy héroes, ¿ok? El ataque de Normandía, y justificamos todo a partir de que somos los héroes de la situación, y no es tan así, ¿ok? Yo soy pro-Occidente, por supuesto, pero no es tan así. Hay que ponerse del lado de los zapatos de esta gente del Medio Oriente musulmán, porque en el Medio Oriente también están los judíos del Estado de Israel, ¿okay? Y algunas comunidades cristianas. No todos los árabes son musulmanes, hay una gran comunidad católica o simplemente cristianos ortodoxos en la misma Palestina, en Lebanon, en el Líbano, están también, hay una gran comunidad copta en Egipto, el que le entienda. Egipto ya está en el África, y bueno, están todos los, de otro lado están todos los católicos ortodoxos de Rusia, los católicos ortodoxos de Grecia, cristianos ortodoxos en este caso. Donde más tienes los ortodoxos cristianos de Armenia, es una población de la ex Unión Soviética, el que le entienda, ¿okay? Todas estas comunidades también han dado y han generado mucho pensamiento, ¿okay? Pero hay que considerar todos estos elementos. Tienes que tener un componente espiritual. El componente espiritual lo que hace es homologar tu pensamiento álgido con un propósito. Yo les dije al comenzar, todo lo que pienses tiene que ser manifestado dentro de un correlato en el aporte para la humanidad. ¿Dónde? En el asfalto. Pero viene acompañado, escuchen esta parte porque es muy importante, de un contingente espiritual. Tiene que haber una razón que te impele a promover ese pensamiento de tal manera que busques de manera inexorable la consecución de tu objetivo. Porque también están los pensamientos que quedan de lado, y entonces rayas con el rango y el segmento de la mediocridad. Pasas a ser un sujeto mediocre, no siendo mediocre en términos de vida mediocre, sino en términos de que no das la talla para desarrollar el pensamiento. El pensamiento tiene que tener un elemento espiritual que te exhorta a que llegues, pero sobre todo, no solamente a que llegues, sino que no abandones, no abandonar, no renunciar
a la consecución de tu pensamiento pasa muchas veces por la impronta que genera un objetivo, un propósito espiritual. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que tú eres un espiritualón, que estás buscando el nirvana. Quiere decir que tú estás rendido a un ser superior, a quien reconoces como tu creador, Hashem. ¿Ok? Es decir, tú renuncias, te sacas el self, la soberbia, te pones dentro de la fila, haces tu cola, es una cola de aporte en la que tú decides colaborar con la sociedad a partir de tu pensamiento. Te despojas de todo tipo de soberbia y te rindes a tu creador, a quien le agradeces la oportunidad de poder colaborar. ¿Cómo? Con tu pensamiento. Tu pensamiento, ¿ok?, deja de ser soso y se convierte en un pensamiento robusto. Ahora bien, ese pensamiento robusto tiene que guardar un correlato con la sociedad, con el asfalto. ¿Por qué? Porque tú buscas mejorar la condición humana. Buscas mejorar la condición humana. Les hablaba de Carlitos Darwin. Carlitos Darwin, en este caso, buscó mejorar la condición humana a partir de conocer la evolución de los animales y los insectos. Estudió mucho los insectos, ojo, muchísimo. Sobre todo le gustaba mucho el tema de los peces, cosa curiosa, ¿ok? Y él daba cuenta de muchos investigadores, ¿no? Ustedes no tienen idea de lo que se investigaba en aquel entonces, pero eran unas investigaciones que uno dice, Dios mío, hoy con todas estas computadoras no estudiamos lo que estudiaba esta gente en aquel entonces. Es una cosa que ustedes no pueden creer. Aparte yo digo, está bien, yo estudio, pero claro, yo me tomo una ducha, rico shampoo, lo más fino, lo más caro, mouthwash, ¿no? Todo, me afeito cuando me tengo que afeitar, un desodorante rico, fresquito, ropa limpia, cafecito, tecito, diálogo con mi mujer. Yo estudio así, loco. Yo tengo 3-4 días en los que yo me puedo dedicar a la investigación científica en casa y la paso bomba. Y duchita, y salgo a correr, y juego tenis, y boxing, y jogging, y esto y lo otro, y me monto en mi automóvil, y escucho mi música, y vengo. No, loco. No, men. Esta gente, loco, se levantaban, no se lavaban los dientes, y si se lavaban los dientes era una enjuagada con unas hierbitas, ¿okay? Ah, ¿querían ir al baño? Sí, iban a una letrina, ¿okay? y a limpiarte con hojitas que habían caído de un arbolito, ¿ok? Y te ponías ropa sucia, pues no había lavadoras, la gente lavabas en el río, ¿ok? Y así pasaba el día y el axila te apestaba, como no tienes idea, ¿ok? No tenían todas las joyerías y preventas de las que nosotros gozamos ahora, pero estudiaban 10 veces más que nosotros, loco. Yo leo mi Biblia, yo la leo bastante, ¿ok? Estoy ahí clavado en el Apocalipsis. Pero yo estudio 45 minutos, 1 hora, hora y media y ya la tiro por ahí y se acabó, y bueno, después vuelvo más tarde. Pero esta gente estudiaba la Biblia 10, 12, 15 horas diarias, brother. Ustedes no tienen idea. La gente que colaboró con Carlitos Darwin para escribir El origen de las especies. Ustedes no tienen idea cuánta gente menta a Carlitos Darwin en El origen de las especies. Ustedes no tienen idea. Menta fácil, miren, les voy a decir fácil. ...300 autores. No, 300 no. 120 autores. Mentados durante todo el discurso del origen de las especies. Colaboradores, y muchos él los conocía personalmente. Él conoce fácil a 25 o 30 de los que mentan, para que ustedes vean.
su pensamiento, que no era a propósito de nosotros, era a propósito de los animales y los insectos, guardaba un correlato con el beneficio de la humanidad. Tu pensamiento, si es álgido, si es robusto, tiene que guardar un correlato, tiene que apuntar a resolver un problema tangible de la humanidad. ¿Okay? Y puede ser un pensamiento político también. Los pensamientos políticos generalmente nacen con el propósito de resolver la funcionalidad de las naciones. Cómo resolver un problema X que se está presentando para beneficio de esa determinada población. ¿Okay? El pensamiento es muy importante. Es demasiado importante. Ahora, el pensamiento no debe ser tan álgido al punto de que desborde al sujeto pensante. ¿Okay? Porque si lo desborda, empieza a transgredir la neurosis y a pisar un poco el terreno de la psicosis. ¿Okay? Nunca debemos transgredir nuestro territorio de la neurosis. ¿Okay? La neurosis tiene que ver con el carácter, con el desbalance del carácter. ¿Okay? Yo soy psicólogo, puedo hablar de estas cosas, tengo un poquito de autoridad. ¿Okay? Un poquito. Tú puedes no estar de acuerdo conmigo, pero no me puedes quitar la autoridad. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Tú puedes no estar de acuerdo conmigo, pero no me puedes quitar la autoridad. ¿Okay? La neurosis no trasciende, ¿okay?, la humedad del carácter. ¿Okay? Cuando tú transgredes las fronteras de la neurosis y atraviesas el patio de la psicosis, es que el pensamiento se te empieza a desbordar. Cuando se te desborda el pensamiento, ya no vas a colaborar con la comunidad. ¿Por qué? Porque estás ido. Estás ido. Y muchas veces es muy difícil regresar a una persona que se ha desbordado. Existen formas de hacerlo regresar, ciertamente, ¿okay? Puede realizar un aterrizaje, a veces es necesario de la prescripción de ciertos medicamentos, pero también se puede, ¿okay? Se puede regresar de una psicosis, sí se puede, ¿okay? Hay mucha gente que ha estado en un psiquiátrico y después han recompuesto su vida totalmente y viven 10 veces mejor que cualquier persona de a pie que nunca ha tenido ningún problema emocional, ¿okay? Sucede, el ser humano tiene una elasticidad que es una cosa increíble. Yo siempre me sorprendo mucho cuando uno se hace una herida, se corta, sale sangre, y cómo la piel se restituye, ¿ok? Y se restituye de tal manera que uno después se mira el dedo, o el pie, o el brazo, y dice, ¿cómo es posible que esto? Pero si yo tenía una herida acá, no se nota nada, no hay nada, como que nunca hubieras tenido nada. Así es el ser humano, ¿ok? Mentalmente también a veces nos podemos reconstituir, y hay gente que ya nunca más se reconstituye. El tsunami, el terremoto mental, ha sido tan transgresor que esta persona no puede regresar. ¿Okay? Es por eso que a veces yo siempre digo, las parejas tienen que conocerse, loco, porque mañana comienzan los entuertos que uno agarra y dice, ¿en qué momento, por Dios? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Tienes que saber un poquito de quién eres y con quién te estás metiendo. En el caso del pensamiento, cuando uno tiene un pensamiento y este pensamiento es medianamente conspirador, hay pensamientos que en todo momento nos están exhortando a buscar una resolución, ¿ok? Porque uno, desde que se despierta, uno siente que tiene que ser consecuente, ¿okay?, con la voluntad de tu espíritu, de tu alma. ¿De qué? De búsqueda, de exploración. ¿Ok? Te estás tomando una ducha y estás pensando que quiero desarrollar este
esta hipótesis, ¿ok? Quiero vestirme, tomarme un café y sentarme en la computadora y empezar a trabajar en este pensamiento. Puede ser de cualquier carácter, espiritual, sociológico, psicológico, ciencias políticas, relaciones internacionales. No me meto en términos de medicina porque yo no soy médico, por supuesto, pero en términos de psicología sí me puedo meter porque yo soy psicólogo. Pero lo que más me interesa son las ciencias políticas, las relaciones internacionales, ¿ok? Porque guardan un correlato con mis intenciones, ¿okay? Cada uno tiene intenciones diferentes. Hay uno que, por ejemplo, quiere dirigir un equipo de fútbol, sus hipótesis van a pasar por cómo administrar, ¿ok?, a los elementos del equipo para derrotar al oponente. Y está muy bien, cada uno tiene una forma de entender el mundo a partir de su pensamiento, pero por ahí no vas a encontrar un pensamiento tan álgido, ¿ok? Ahí el pensamiento está soterrado a la cancha, ¿ok?, donde tienes que vencer al enemigo, como cuando un insecto mata a otro insecto para quedarse con la hembra, ¿ok? Así sales a una cancha y hay que derrotar al oponente para poder pasar al playoff y finalmente disputar la final o clasificar a un mundial. No necesitas pensar mucho, ¿ok? Me refiero a un pensamiento, este es un pensamiento más sofisticado, ¿ok? Tiene un carácter, si se quiere, más aristócrata, ¿ok? Tiene un carácter, si se quiere, monárquico, ¿ok? Es un pensamiento de élite. Es un pensamiento de élite que tú desarrollas con el objeto de mejorar la condición humana, ¿ok? Tu pensamiento nunca puede apuntar a resolver tus traumas, ¿ok? Tus traumas los vas a resolver con el Creador, con Hashem. Cuando estés frente a Él. Tu pensamiento debe apuntar a resolver los problemas de la humanidad. Tú no piensas para tapar un hueco. Tú no piensas para liberarte de la prisión. Menos aún piensas para ser libre. No. Si estás pensando así, pon una canción de The Doors, Jim Morrison, y se acabó. Ahí eres libre por el resto de tu vida, loco. Qué gran compositor, qué gran poeta además. El pensamiento álgido no es sucinto. Al final debe ser sucinto, pero para desarrollarlo tiene que tener el peso específico para arrastrar toda una hegemonía de pensamientos que le permita constituirse como el parangón. ¿El parangón de qué? De la resolución de un problema. De la resolución de un problema. Cuando tienes un pensamiento álgido, estás en el 2 o 3% de los académicos. El 97% son copy and paste. Y está bien, esa es su función, tienen que cumplir esa función. Son profesores universitarios, tienen que instruir a estos muchachos que están comenzando una carrera. Me parece muy bien. Pero hay un pequeño cúmulo, un pequeño bastión de pensadores que son los que van a promover todo este tipo de facilitación del pensamiento en aras de resolver los grandes problemas de la humanidad. No todos pueden, no es para todos. No te olvides, tienes que venir de la mano de un componente espiritual.
porque es el que marca el derrotero de tu propósito. En todo pensamiento debe haber un propósito. Un propósito. Si no tienes un propósito, tu pensamiento termina siendo vacuo, inerme, inocuo. No vas a resolver nada. No vas a resolver absolutamente nada. O de repente es un pensamiento lleno de soberbia, de arrogancia, de petulancia. ¿Ok? O de arrastrar estas ínfulas de superioridad. Pero no resuelves nada. Tu pensamiento tiene que llevarte a la cúspide de la facilitación de los problemas humanos. Cuando yo les hablo de mi plataforma política y les hablo de mi propuesta entre todos, ¿ok?, para la constitución de un seguro de salud universal para todos los peruanos, que lo recogí de las iglesias evangélicas, ¿ok?, donde los que no estuvieran asociados a una compañía que rinda tributos al IRS, a la SUNAT peruana, SUNAT se dice, y trabajen para una compañía informal de manera voluntaria, colaboren a través de un sistema electrónico digital con lo que puedan, todos los meses del año. Y si se tienen que saltar un mes, se lo saltan, no hay ningún problema. Pero tú colaboras con lo que puedas para el sistema de salud nacional. Pasado un año, tenemos un enorme seguro universal de salud para todos los peruanos. Lo aprendí de dónde? De las iglesias evangélicas, y también se da mucho en la sinagoga judía, ¿ok? La colectividad mantiene a su rabino, el que le entienda, pero se da más, sobre todo, en las iglesias evangélicas, ¿ok? Mi proyecto Sí Podemos es muy similar, proyecto de tributación. Los que no estuvieran asociados a una compañía formal que rinda tributación a la SUNAT peruana, no sé si es la SUNAT todavía, lo que vendría a ser el IRS americano. Vamos, tú eres un trabajador informal a través de un conducto electrónico digital, con tu libreta electoral, tributas a la nación peruana de manera voluntaria. Y así se hace una gran nación. Todo esto nace del pensamiento científico álgido que finalmente te conduce a resolver un problema ¿de qué? De asfalto, de la sociedad. No todos pueden, no se nos ocurre a todos, pero a los que se nos ocurre tenemos la obligación de exponerlo. La obligación. Y si yo no lo puedo llevar a cabo por razones X, este proyecto tiene que ser copiado por otro partido político para que lo saque adelante en beneficio de quién, de la nación peruana. ¿Me dejo entender? Todo lo que tú hagas tiene que apuntar al beneficio de terceras personas. No puedes, si tienes un pensamiento álgido, pensar solamente en ti. No. Llega un momento en que la vida ha sido muy generosa contigo. En mi caso personal, yo vivo una vida muy frugal, muy discreta, pero yo tengo muchas indulgencias, tengo muchos privilegios que no tienen otros. Y le estoy muy agradecido a Dios, pero además me dio la capacidad del pensamiento. El pensamiento te impele a que
¿A qué? A colaborar con terceras personas. No puedes pensar solamente en ti. Bueno, yo soy un tarado, en mi caso personal, yo soy un tarado, ¿ok? Me he despojado de mucho por terceras personas. Por 14 años mantuve una familia evangélica. Yo soy católico apostólico romano, ¿ok? Pero por 14 años mantuve una familia evangélica en Trujillo, Perú. Esta persona me terminó... No me desalentó, pero no se portó bien, no. Muy buen tipo, muy buen tipo. Falleció por el COVID en el 2020-21, no me acuerdo en qué año falleció. En la ciudad de Trujillo, falleció en Trujillo. Me enteré por Facebook, ¿ok? Sí, yo creo que fue una buena colaboración, pero al final todo no terminó como yo hubiera querido, ¿ok? Y mantuve a otra familia, también peruana, por 9 años, también en la misma ciudad de Trujillo. Y este sí me decepcionó mucho. Este me decepcionó como ustedes no tienen idea. Este pastorcito, él hablaba inglés, ¿ok? Y él había vivido en Aruba. Antes de que yo colaborara con su familia, yo mantuve esa familia por 9 años. Y a la primera por 14. A la que mantuve por 14 fueron los que me recomendaron a esta familia, ¿ok? Después se arrepintió, pero bueno, yo ya estaba colaborando con esta familia. La familia esta con la que colaboré por 9 años, este muchacho había trabajado en Aruba, hablaba muy bien el inglés y por alguna razón se vinculó con iglesias americanas y se vinculó con una iglesia de California, creo, sí, California, y este señor peruano se enamoró de una gringuita de estas pastorcitas y dejó a su familia en Trujillo, Perú. Abandonó a la mujer, abandonó a 2 criaturas, familia con la que yo había colaborado 9 años, yo había casi mantenido, a veces el dinero que tenía esta familia del mes era el dinero que yo enviaba, 9 años. Y se divorció y abandonó su familia y se fue a vivir a Estados Unidos y es pastor de una iglesia, es una cosa que yo no lo puedo entender. El que le entiendo, de hecho, eso me parte el corazón. Después también colaboraba con una iglesia en Tyre, en Lebanon, musulmanes convertidos al cristianismo, ¿ok? Les recuerdo, yo soy católico, apostólico, romano. Un judío fundó mi familia en la selva peruana, pero yo soy católico, ¿ok? Un enorme cariño por la colectividad judía, por supuesto que además tengo familia por enlace en la sinagoga de Lima, pero eso es por enlace. Mi sobrina es la número 1 de León Pinelo, loco, médico, a los 23 años médico, con eso les digo todo, brother. Imagínense ustedes. Pero me he decepcionado mucho, ¿ok? Entonces, este misionero musulmán convertido al cristianismo de la ciudad de Tyre, lo mantuve por 2 o 3 años hasta que me di cuenta que la fundación a través de la que yo enviaba dinero británica se quedaban con el 80%, con el 75% de mi envío, porque estas organizaciones distribuyen ese dinero, va destinado el 80% de la administración a pagar sus salarios y solamente le daban a Mohammed el 20-25%. Yo dije no, y después vino el bombazo de la ciudad de Tyre en Lebanon. ¿Se acuerdan ustedes cuando explotó el puerto? Ok, yo colaboraba con una iglesia ahí en la ciudad de Tyre y yo seguí colaborando después de la explosión del puerto de Tyre, cuando explosaron esos fertilizantes. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de COVID-19 y todo este tema. Y ahora solamente colaboro con el Club 700, que colaboro hace más de 20 años. Pero ya esa es una contribución precaria, ya no, porque yo me decepcioné mucho, ¿okay? Yo estaba loco. Pero bueno, el Señor a mí, Adonai, Elohim, Hashem, Jehová, ha sido muy generoso conmigo. Me ha dado 50, 100 veces más de lo que es la parábola de los talentos, brother. O sea, Él me entregó a mí unos gifts, unos talentos y me dijo, Miguel, te entrego esto. Está bien, loco, ¿confías en mí? Le dije, sí, yo confío en ti. Y yo sembré y el Señor después a mí me ha dado en abundancia, loco.
me ha dado en abundancia. Que yo no lo merezco, por supuesto, ¿no? Ahora bien, el pensamiento tiene que venir acompañado de un propósito. Tiene que haber un componente espiritual. Que por eso he visto a muchos grandes pensadores fracasar. ¿Por qué? Porque no tenían esa acera espiritual. No la tenían. Tienes que tener un lugar sobre el cual recostarte, y no tenían esa acera espiritual. Y entonces fracasaron. Y eso es lo que les quedó. Y están los que postularon, pero después tuvieron una vida vacía. Su vida se convirtió en una poquedad, en una nadería, y eso nunca debe suceder. Siempre tiene que haber un propósito. El pensamiento es un regalo de Dios. ¿Okay? Cuando te llegue el pensamiento a manera de hipótesis, de tesis, y es muy álgido y es suculento, tienes que buscar sacarlo adelante. ¿Cómo? El Señor te va a decir, Dios te va a decir dónde, cuándo y cómo, y te va a dar las herramientas. ¿Okay? Y si no, sigue viviendo tu vida, loco, la vida. Ven, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es un ladrón. 1982-83. Que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? Puta, me encanta que estas locuras cortavenas, bro. Pero ninguna como si me dejas ahora. Qué cosa, bro. Ese es el pensamiento, loco. El Perú necesita gente que entienda estas cosas. Yo veo ahí que veía con nostalgia, se está presentando este muchacho, el nieto de don Fernando Belaúnde Terry, un grandísimo hombre que pensó mucho en la Amazonía peruana. Y tiene todo el derecho a postularse a la presidencia, tiene los recursos, ¿ok? Pero ahora se presenta ante una circunstancia, no me acuerdo, Rafael Belaúnde, tiene, imagínense la plataforma que puede tener este muchacho, pero también tiene el vituperio, ¿no? de la sociedad, del electorado, de ser el nieto. Y este es un hijito de papá también, ojo, este es alcurnia, yo soy un chancho, yo soy un cerdo porque vengo de la Amazonía. Nosotros, por más que mi familia sea la familia fundadora, brother, de la ciudad de Pucallpa, yo soy un cerdo. En Lima somos cerdos, brother. Pero este es alcurnia, ojo, este es alcurnia peruana. Pero tiene el vituperio, tiene el látigo, ¿ok?, de ser el escorbuto por la vida que le tocó, el escorbuto de la sociedad por la vida que le tocó. Le tocó una vida muy privilegiada. ¿Okay? Él en una charla de sobremesa te cuenta historias de don Fernando Belaúnde Terry, loco, 2 veces presidente de la nación peruana, un sujeto impecable como Luis Bedoya Reyes, ¿okay?, que no llegó a ser presidente, pero un sujeto impecable. Como Víctor Raúl también, otro sujeto impecable. Pero, y lo que le va a costar a este muchacho, loco, lo que le va a costar llegar a la presidencia, porque imagínense ustedes, y no tiene mucho, ¿cómo les digo? Su impronta es muy seca, loco, no te genera mucho, no te genera nada. Bueno, a veces no es necesario, pero al peruano, loco, al peruano lo tienes que peñiscar de algún lado, brother, porque si no reacciona, y le tienes que hablar sus cosas, que son cosas que yo no conozco mucho mi país, man. Pero lo veía en una charla con el señor Hildebrand,
Qué raro me pareció raro al escuchar al señor Hildebrand decir ahorita. Es una vulgaridad tan grande, bro. Pero, ¿por qué el peruano cae en esa bajeza, men? Eso sucumbió al castellano venezolano, lo elevó a lengua muerta. Y el peruano cae en esa, no sé, cada loco con su tema, men. El Mar de Grau, presente, arriba, siempre arriba. José Quiñones, viva la nación peruana, viva el reino del Perú, viva el imperio peruano, viva la República Constitucional del Perú. Dios bendiga el Mar de Grau. Arriba, siempre arriba, José Quiñones. Viva el Perú, carajo, mierda.